¿Alguna vez te han humillado delante de los demás? ¿Alguna vez has sentido que la temperatura de la habitación cambiaba, como si todas las miradas se hubieran vuelto hacia ti, no con empatía, sino con juicio? Es en ese momento cuando el tiempo parece suspendido. El sonido a tu alrededor se debilita, pero el dolor interior se amplifica. No hay herida visible, pero hay un golpe directo a lo que los seres humanos más celosamente guardan en silencio: la propia dignidad. La humillación pública no es solo un ataque, es un acto. En ella el agresor no busca la justicia, sino el aplauso oculto. No quiere corregir a la otra persona, sino elevarla al cadalso simbólico ante un público invisible. Su objetivo no es restaurar el orden, sino saborear el poder. Schopenhauer lo dijo claramente: el hombre vulgar solo se siente grande rebajando a alguien delante de los demás. Por tanto, la humillación rara vez es espontánea, casi siempre está calculada, casi siempre es calculada, y no surge de la razón, sino de la frustración. Algunos dicen que preocuparse es un signo de debilidad, pero eso no es cierto. Los seres humanos somos seres sociales, no somos indiferentes a la mirada de los demás. Sin embargo, el error comienza cuando empezamos a definirnos por esa mirada, cuando dejamos que un instante de exposición borre años de construcción interna. La mayoría reacciona con furia, otros se paralizan. Algunos callan, no por sabiduría, sino por falta de aliento. Pero pocos se dan cuenta en ese instante de que lo único que se puede preservar es la elección de cómo reaccionar. No es lo que nos hacen, sino cómo nos posicionamos frente a lo que nos hacen, lo que determina quiénes somos. Un insulto revela menos sobre ti que sobre la persona que lo profiere. Quien hiere con palabras en público revela una necesidad malsana de control, de destacar, de ganar una batalla que solo ellos pueden ver. La verdadera dignidad no reside en una respuesta rápida, ni en la capacidad de devolver el daño, sino en la permanencia. Permanecer en ti mismo, incluso cuando intentan derribarte. Permanecer íntegro, incluso bajo la mirada de los que solo miran. La sabiduría empieza donde termina la necesidad de demostrar algo a quienes no comprenden el valor del silencio. Puedes defenderte con palabras, pero también puedes protegerte con la presencia. Y hay veces en que esa presencia serena vale más que 1000 argumentos. Si te gustan reflexiones como esta, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. El primer instinto de quien se siente herido es devolver el golpe. La ofensa despierta el impulso inmediato de devolver el golpe, como si devolver el dolor pudiera restablecer de algún modo el equilibrio. Pero este impulso, aunque comprensible, es también el primer signo de debilidad emocional. Schopenhauer observó: la ira surge del sentimiento de impotencia ante la ofensa. Lo que parece fuerza revela en realidad falta de control. Los que responden en caliente creen que reaccionan con valentía, pero solo se están convirtiendo en un instrumento de la provocación ajena. Defenderse es aceptar el juego. Es dejar que el otro dicte las reglas y el ritmo de lo que sientes. Es ceder, sin darte cuenta, el mando de tu propio comportamiento a alguien que ya se ha propuesto hacerte daño. La mayoría de los hombres prefieren parecer fuertes antes que libres. Por eso gritan, explotan y pierden el norte. Quieren demostrar su superioridad con palabras cortantes y gestos enérgicos, cuando, en realidad, bastaría con guardar silencio para preservar su dignidad. La verdadera fuerza reside en resistir el impulso, no en satisfacerlo. Es fácil ceder al orgullo, es difícil rechazarlo. Es difícil observar, respirar, reflexionar, cuando todo alrededor pide urgencia, ruido y venganza. Quien se venga, aunque sea verbalmente, a menudo se arrepiente de su respuesta. E incluso si consiguen silenciar a la otra persona por un momento, se pierden ante su propia conciencia. El espíritu elevado sabe que hay momentos en los que callar es reinar, que responder sin pasión es más poderoso que 1000 palabras pronunciadas al calor de la ira.
Se dan cuenta de que la provocación solo golpea a quienes son vulnerables por dentro. El hombre que devuelve el golpe actúa como un espejo, pero lo que refleja no es la justicia, sino la repetición. Y al repetir el gesto, incluso con una intención diferente, ya ha perdido la ventaja moral que podría haber conservado. Quienes se controlan ante la humillación no se están omitiendo, se están gobernando, y gobernarse a sí mismo es el primer signo de auténtica libertad. El mayor logro es resistir el golpe sin tener que devolverlo. Se puede callar y aún así hacerse notar. Se puede no reaccionar y aún así ser respetado. Porque el verdadero respeto no nace del ruido, sino de la serena firmeza de quien no se deja sacudir. No es sumisión, es una elección. Y toda elección requiere conciencia. Huir de un impulso no es cobardía, es inteligencia. El agresor espera la confrontación, se alimenta de la respuesta, saca fuerzas del desequilibrio que provoca, pero cuando se les niega este alimento, cuando la reacción no se produce, se ven obligados a enfrentarse a sí mismos. Y rara vez le gusta lo que ve. Resistir el impulso de responder es, paradójicamente, el gesto más activo que se puede hacer. Es decirle a la otra persona, no tienes control sobre mí. Es declarar, no entro en tu juego. El tiempo, siempre el tiempo, mostrará quién actuó sabiamente. La ofensa se borra, pero la reacción permanece, en la memoria de los que la vieron y, sobre todo, en la conciencia de quienes la vivieron. Así que cuando llegue la provocación, no te apresures a responder. Respira, observa y, si es necesario, aléjate. Pero nunca cedas al impulso que te roba la presencia, porque, al final, no es el ataque lo que te destruye, es cómo decides responder a él lo que define tu grandeza. Antes de que se pronuncien las palabras, hay un gesto invisible que precede al lenguaje. La respiración revela el estado del alma. Descontrolada denota agitación, profunda y serena, expresa dominio. En momentos de tensión el cuerpo se contrae, los hombros se levantan, los músculos se tensan, la mirada se endurece. Todo esto ocurre sin que el individuo se dé cuenta, pero es precisamente ahí, en el momento en que el instinto toma el control, debe intervenir la conciencia. Schopenhauer escribió: la libertad del hombre comienza cuando deja de ser esclavo de sus impulsos. Y el primer impulso es casi siempre el de la perturbación fisiológica. Respirar conscientemente ante una provocación es el primer acto de autocontrol. Es como echar el ancla en medio de un mar embravecido. El agresor espera una reacción inmediata. Espera ver a la otra persona cambiar, perder el equilibrio, responder con intensidad. Pero cuando encuentran la calma, cuando se dan cuenta de que su respiración sigue siendo regular, algo se rompe en su intento. El cuerpo humano, antes de comunicar con palabras, habla con la presencia. La postura revela lo que la boca, a menudo, disimula. Quien se inclina transmite sumisión. Quien se impone agresivamente denota inseguridad, pero quien mantiene la postura erguida, la mirada tranquila y los hombros sueltos, transmite una autoridad silenciosa que no necesita explicación. No se trata de teatralidad, sino de coherencia interior. La firmeza física va de la mano de la firmeza de espíritu. Y esta combinación es a menudo más elocuente que cualquier frase cuidadosamente elegida. Respirar y mantenerse entero no es una reacción, es una decisión. Es una advertencia silenciosa. Puedes intentar golpearme, pero no encontrarás en mí un caldo de cultivo para el desorden. Es el comienzo de la separación entre lo que viene de fuera y lo que se conserva dentro. La dignidad empieza en el cuerpo, no en un sentido estético, sino existencial. Quien ocupa su lugar con integridad, que no permite que la presencia de otros cambie su postura, ya lo ha dicho todo sin abrir la boca. El insulto se puede lanzar, pero si no encuentra una estructura a la que adherirse, desaparece. Igual que una piedra lanzada a una roca no la hiere, solo se rompe. La respiración es tu primera línea de defensa. La postura, la fortaleza que la sostiene. Y juntas,
construyen el espacio interior donde se mantiene la paz, incluso cuando el mundo exterior intenta invadirlo. En el momento de la humillación, todo parece desmoronarse. La escena se congela, las palabras resuenan y el tiempo parece negarse a avanzar. Hay una sensación de exposición irreversible, como si el mundo hubiera sido testigo de su caída. Pero esta percepción es engañosa. Schopenhauer nos advierte de que el presente es siempre fugaz y que el sufrimiento más intenso tiende a desaparecer a medida que nos alejamos de él. Todo dolor, por agudo que sea, se convierte en un recuerdo, pero la forma en que lo afrontamos permanece con nosotros como juicio. La humillación pasa, la gente olvida, el agresor se dispersa, pero lo que no pasa, lo que queda grabado, es cómo lo afrontaste. Es la forma en que manejaste ese momento, el gesto, el tono, la postura. Eso permanecerá, primero en tu memoria, luego en quienes lo presenciaron, pero, sobre todo, en tu propio sentido de la identidad. Es común buscar una reacción inmediata, como si eso pudiera borrar el malestar, pero una reacción impulsiva solo prolonga lo que debería haber sido breve. Convierte segundos de vergüenza en recuerdos duraderos de arrepentimiento. El hombre se revela en la adversidad, no en la comodidad, y es en el momento de la exposición cuando se revela la verdadera estatura moral, no con palabras grandilocuentes, sino con moderación, no por la brillantez de una respuesta, sino por la solidez del propio carácter. La dignidad no se afirma en el momento en que todo va bien. Se confirma cuando, ante un intento de rebajarte, permaneces donde siempre has estado, contigo mismo. El dolor de la humillación es real, pero es breve. Es como la sombra de una nube en el campo. Pronto pasa y vuelve la luz. Pronto pasa y vuelve la luz. Lo que hace que dure es cómo reaccionas ante ella. Si te defiendes, se perpetúa. Si te cierras en banda, lo alimentas. Pero si lo observas con claridad y lo atraviesas con presencia, se disuelve como la niebla bajo el sol de la claridad. El espíritu fuerte no niega el dolor, pero no se doblega ante él. Reconocen el golpe, pero no lo convierten en una identidad. No es el insulto lo que construye o destruye al hombre, sino lo que decide hacer con él. La respuesta que des o decidas no dar pasará a formar parte de tu biografía. Sí pasará a formar parte de tu biografía emocional. Y más tarde, cuando recuerdes ese momento, te darás cuenta de que fue allí, en esa exposición involuntaria, que nació una parte más firme de ti. Porque lo transitorio pasa, pero la elección de cómo pasar permanece. Cuando son humilladas, la mayoría de las personas creen que están siendo juzgadas. Imaginan que la exposición pública revela algún defecto esencial, algo verdadero y oculto que por fin ha salido a la luz. Pero se trata de una ilusión alimentada por el impacto emocional del momento. La humillación rara vez dice nada sobre la persona que la sufre. Casi siempre revela la angustia, el resentimiento y los temores de quien la provoca. Schopenhauer observó con precisión: el ofensor no habla del ofendido, sino de sí mismo. Es fácil pensar que el ataque contiene un elemento de verdad, pero en realidad es una proyección. Quien insulta, sobre todo en público, está lidiando con un conflicto interno que no sabe cómo resolver, que no saben cómo resolver. Por sí, eso eligen un blanco. Y cuanto más tranquilo, recto o sereno es ese objetivo, mayor es el deseo de desestabilizarlo. La humillación es un reflejo, no un diagnóstico. Lleva la forma distorsionada de quien la lanza. Es como un espejo agrietado. No reproduce lo que ve, sino lo que teme. El sabio, ante un insulto, no se precipita, observa. Y observando, ve al agresor como realmente es, alguien abrumado por sus propias miserias. Responder a ese ataque con ira es validar su intención. Es aceptar que el agresor tiene autoridad sobre tu estado interior. Pero darse cuenta de que no te pertenece, que es una expresión del desequilibrio de la otra persona, es liberarte de la trampa emocional. La dignidad del espíritu reside en no aceptar como verdad el juicio de alguien que se deja llevar por el resentimiento.
El agresor quiere que se le tome en serio, quiere que su crítica duela, que su palabra cale. Pero si te das cuenta de que no proviene de la lucidez, sino del desorden emocional, la ofensa pierde el peso que quería tener. Hay que discernir el origen de lo que se oye. No toda acusación merece una respuesta. No toda palabra tiene valor. Y no toda humillación es real. Muchas son solo intentos frustrados de afirmar el poder. El silencio, en este caso, no es debilidad, es lucidez. Es un rechazo a adoptar el veneno que te han ofrecido. No puedes impedir que la otra persona hable, pero puedes elegir lo que aceptas. Y al rechazar el contenido de la humillación, preservas lo que el otro ha intentado robarte, la integridad de lo que eres. La mayoría de las personas, cuando se ven afectadas por una ofensa, se centran en el contenido de lo que se ha dicho, analizan las palabras, cuestionan su validez, repiten mentalmente el momento, pero casi nadie se detiene en la cuestión. Más importante, ¿por qué esta persona quería humillarme? Esta pregunta, aunque sencilla, es el principio de la libertad. Desplaza el foco del dolor sentido a la motivación de la persona que causó el daño. Y al comprender el origen de la agresión, su peso disminuye. Schopenhauer escribió: el agresor cree que nos está describiendo, cuando en realidad solo se está revelando a sí mismo. La agresión, en general, no es un retrato del ofendido, sino una confesión involuntaria del agresor. Lo cierto es que pocas personas humillan por accidente. La mayoría de las veces hay un deseo oculto, una intención específica de causar dolor, y esta intención no proviene de quién es la otra persona, sino de lo que la otra persona representa. Sin darte cuenta, puedes despertar en la otra persona sentimientos que no puede nombrar. Tu tranquilidad puede molestar a los que viven en el desorden. Su silencio puede parecer amenazador para quienes solo se comunican a través de la confrontación. Su mera presencia puede revelar una inseguridad que la otra persona intenta ocultar. Así, la humillación se convierte en un mecanismo de alivio. Al lanzar el insulto, el agresor está intentando liberar la tensión que tú has provocado sin querer. Con un gesto, intenta recuperar lo que cree haber perdido. Pero lo que ha perdido no es estatus ni respeto, sino su propia sensación de control. Era su propio sentido del control. Darse cuenta de esto no significa tolerarlo, pero sí significa no absorber el veneno. Significa darse cuenta de que el problema no eres tú, sino el malestar que tu existencia despierta en los demás. La persona sabia, ante un ataque, investiga el origen. No para justificarse, sino para protegerse. Comprender es desarmar sin violencia. Cuando comprendes la fragilidad detrás de la ofensa, el golpe ya no tiene la misma fuerza. Es habitual sentir rabia, vergüenza y tristeza después de ser humillado. Pero estas emociones son como el humo. Surgen de la interpretación que das a lo sucedido. Si la interpretación cambia, el dolor pierde intensidad. Ya no te ves como una víctima, indefensa, sino como alguien que ha presenciado la exposición involuntaria de otro ser humano perdido en su propia lucha. Este cambio de perspectiva es liberador. Rompe la cadena que te ata al agresor, porque el dolor persiste cuando te quedas atrapado en la narrativa de la otra persona. Pero cuando empiezas a ver lo que hay detrás de la cortina, te das cuenta de que la humillación no era por ti, era por él. Se trataba de él. No se trata de disculparse, sino de comprender. No de aceptar, sino de ver. La claridad desarma. Y el agresor, frente a alguien que ve más allá de la superficie, pierde el dominio que creía tener. La conciencia es el escudo que la ignorancia no puede atravesar. Con esta comprensión ya no reaccionas con dolor. No quieres vengarte. No sientes la necesidad de exponer a la otra persona como ella intentó exponerte a ti. Simplemente no conectas con el ataque, porque ya no encuentra en ti lo que intentaba conseguir. Este es el verdadero significado de la libertad emocional. No depender de la reparación de la otra persona para sentirte en paz, sino encontrar la paz en la comprensión de que su comportamiento no tiene nada que ver con tu esencia. No puedes evitar la humillación,
pero puedes evitar que continúe. Y eso empieza cuando decides ver más allá del gesto y ver el vacío del que procede. En tiempos de ruido constante, el silencio se ha convertido en un gesto radical. Ante la ofensa se espera una réplica, se sube el tono, se devuelve el ataque. Responder se ha convertido en sinónimo de fuerza. Pero esta creencia esconde una verdad incómoda. Muchos reaccionan no por convicción, sino por miedo a parecer frágiles. Schopenhauer escribió: «La respuesta impulsiva es la confirmación de que el agresor ha triunfado». He aquí la paradoja. Cuanto más se apresura alguien a reaccionar, más claramente demuestra que ha sido golpeado. El silencio, por el contrario, confunde, desarma y perturba. El agresor espera una explosión, quiere ver cómo se concreta su provocación. Es en este escenario donde se alimentan, en la certeza de que su presencia ha afectado a la otra persona. Pero cuando la respuesta no llega, cuando el objetivo permanece quieto y callado, surge un vacío que no sabe cómo llenar. El silencio no es ausencia, es presencia elevada. Es la negativa a dejarse llevar al campo de la contienda. Es autodominio en medio de una invitación al desorden. Los que callan por sabiduría se protegen más que los que hablan por orgullo. Es importante distinguir el silencio del miedo. Uno se encoge para no ser golpeado. El otro se impone porque no reconoce ninguna pertinencia en el ataque. El primero es la retractación. El segundo es autoridad. La falta de respuesta obliga al agresor a lidiar con su propio eco. Poco a poco se da cuenta de que el golpe no ha encontrado blanco, y lo que no encuentra aceptación se desmorona. La provocación pierde su impulso, como una flecha que se pierde en el aire por falta de resistencia. El silencio es, por tanto, un espejo que no distorsiona. Muestra a la otra persona exactamente lo que intentó hacer, pero ahora expuesto sin justificación. Quien calla comunica claramente algo que ninguna palabra podría expresar. No estoy a tu disposición emocional. Y este mensaje, incluso sin sonido, tiene un efecto devastador. La fuerza de este gesto reside en su contención. Mientras todo el mundo espera un conflicto, el espíritu lúcido ofrece estabilidad. Mientras esperan la guerra, ofrece indiferencia. No por frialdad, sino por madurez. La presencia silenciosa desconcierta porque no entra en el juego. Revela que no todos los gestos necesitan seguimiento, que no todo ataque merece una respuesta, que no toda invitación a la violencia será aceptada. Esta decisión, aunque sencilla, requiere preparación. Hay que resistirse a la llamada del orgullo, el deseo de explicarse, el deseo de ser comprendido, pero quien supera esta urgencia alcanza un raro grado de libertad, la de no dejarse moldear por el comportamiento de los demás. El silencio, cuando es consciente, no es pasividad, es soberanía. Es un elegante rechazo a entrar en el terreno de la vulgaridad. Es un escudo invisible, forjado en la disciplina de la razón. Para el ojo superficial, puede parecer cobarde, pero para aquellos que entienden el peso de la palabra, se hace evidente. No reaccionar es un gesto profundamente activo. Es una acción en el nivel más sutil del ser. El silencio se convierte entonces en un veredicto sin voz, un juicio sin tribunal, una respuesta que no busca audiencia, pero que resuena más fuerte que cualquier discurso. Cuando un hombre es capaz de callar ante la ofensa, revela que su valor no depende de ser reconocido por los demás. Esa es la verdadera fuerza, permanecer inmóvil por dentro mientras todo a tu alrededor se mueve. Ser como la montaña que no responde al trueno, no por indiferencia, sino por sabiduría. El silencio protege, pero no lo sustituye todo. Hay momentos en que el silencio ya no basta, y hay que marcar el límite, con precisión, sin odio, sin vacilar. Poner límites es una de las formas más elevadas de amor propio, y contrariamente a lo que mucha gente piensa, decir basta no es agresivo, es necesario. Schopenhauer escribió: «Uno no debe permitir que el otro defina hasta dónde puede llegar». Y esto no se hace con largos discursos, sino con claridad de postura.
La firmeza discreta, cuando está bien sostenida, vale más que 1000 advertencias airadas. El límite no es la venganza, es la protección, no es una reacción, es una dirección. Es una declaración silenciosa de que determinados comportamientos no tendrán cabida. Y cuando está bien establecido, no hace falta reafirmarlo cada vez. Se impone por la constancia de quienes la viven. No hay nobleza en aceptar lo inaceptable. No hay virtud en tolerar la falta de respeto crónica. Ser paciente no es lo mismo que anularse. Es posible ser amable y al mismo tiempo inflexible con lo que duele. Quienes ponen a prueba tus límites observarán de cerca tu reacción. Si retrocedes cada vez que te presionan, estás enseñando a la otra persona a sobrepasarse. Pero si te mantienes firme, sin necesidad de confrontación, tu presencia se convierte en advertencia suficiente. El límite es más que una respuesta al otro. Es una afirmación para ti mismo. Es una afirmación para ti mismo. Es reconocer que tu paz es valiosa y que hay un punto más allá del cual ninguna convivencia justifica continuar. No se trata de construir muros, se trata de construir puertas que solo se abran a quienes respetan el espacio. Los que entienden esto se dan cuenta de que los límites no impiden entrar a la gente, sino que filtran las intenciones. Y este filtrado es esencial para mantener la cordura. La firmeza silenciosa es el lenguaje que hasta los más insensibles aprenden a entender. Así que cuando te des cuenta de que el silencio ha sido interpretado como permiso, no lo dudes, hable claro. No con ira, sino con convicción, porque hay momentos en que la dignidad exige no solo resistencia, sino una clara delimitación. Y quien aprende a marcar este territorio interno se vuelve inmune a la repetición de la ofensa. Hay personas que ponen a prueba sus límites no por error, sino por costumbre. Observan, empujan, presionan, y cuando se dan cuenta de que no hay resistencia real, vuelven a presionar. No se equivoquen. Los que repiten un comportamiento irrespetuoso después de haber sido advertidos no están buscando la reconciliación. Están confirmando hasta dónde pueden llegar impunemente. Schopenhauer escribió: quien ignora sus propios límites siempre será ignorado por los demás. Y lo contrario también es cierto. Quien permite que se crucen constantemente sus límites personales enseña a la otra persona a tratarlos como terreno disponible. Es en este punto cuando la distancia deja de ser una elección emocional y se convierte en una necesidad existencial, no por ira, sino por amor propio, no para castigar, sino para preservar. Permanecer donde se repite la ofensa es aceptar la lenta erosión de la propia dignidad. Y la dignidad, una vez dañada desde dentro, tarda en recuperarse, aunque nadie la vea. Alejarse no es una ruptura irreflexiva, es reconocer que no hay forma de coexistir cuando no se respeta lo esencial. Es darse cuenta de que la coexistencia requiere un mínimo de reciprocidad y que, en su ausencia, la retirada es el único gesto saludable. Muchas personas temen parecer frías cuando se alejan, pero hay una diferencia entre frialdad y lucidez. La lucidez no se alimenta de culpa, se alimenta de claridad. Quien no respeta tus límites no merece ocupar tu espacio, y eso no requiere largas explicaciones ni justificaciones detalladas. Basta con un gesto coherente con lo que ya has dejado claro. Hay vínculos que, si se insiste en ellos, se convierten en cárceles disfrazadas. Hay que saber cerrar la puerta, no con brutalidad, sino con firmeza, no con desprecio, sino con decisión, porque no vale la pena continuar con todos los lazos, y no toda presencia es una bendición. Si la otra persona insiste en no escuchar, no es tu obligación seguir hablando. Tu ausencia, en este caso, será más clara que cualquier argumento. Y tu paz, una vez más, será la señal de que has elegido el camino correcto. Llega un momento en que no hay nada más que decir, ni al otro, ni a ti mismo. La claridad se impone como un cielo despejado después de una tormenta. Te das cuenta, por fin, que no necesitas ganar debates, corregir percepciones o ajustar versiones distorsionadas de quién eres.
Todo esto palidece ante la decisión de permanecer fiel a tu propia conciencia. Schopenhauer dijo, el hombre noble no exige ser comprendido, le basta con no traicionarse a sí mismo, le basta con no traicionarse a sí mismo. La elevación comienza cuando te das cuenta de que la dignidad no depende de la aprobación. No necesita testigos ni reconocimiento público. Florece en las profundidades, donde nadie ve, pero donde todo importa. El que soporta los insultos sin rebajarse, que pone límites sin gritar, quien se aleja sin resentimiento, alcanza una rara forma de libertad. No porque hayan vencido a la otra persona, sino porque ya no son rehenes de la necesidad de golpearles. La verdadera paz no grita, simplemente permanece. Permanece en silencio, con la tranquilidad de quien sabe que ya no le debe nada a nadie. La humillación, la ofensa, el enfrentamiento, todo se convierte en ruido lejano. No los niegas, pero tampoco los cargas, pasan y tú te quedas más entero, más sereno, más atento a lo que realmente merece espacio. No es la ausencia de conflicto lo que define la grandeza, sino la compostura mantenida en medio de él. La elevación silenciosa no busca un escenario, no se presenta, simplemente se convierte sin tener que anunciar que ha llegado, y cuando se alcanza ese estado ninguna palabra de los demás tiene más poder. Te conviertes en tu propio refugio, tu propia respuesta, y esa es la victoria que nadie puede arrebatarte. Si estas reflexiones han tenido sentido para ti, disfruta del vídeo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más historias y reflexiones como esta. Así, no te perderás ningún contenido nuevo. Cuídate y hasta la próxima.